Su sonrisa iluminó generaciones. Su voz fue copla y fue caricia. Su rostro fue cartel de cine, portadas, sueños, y también, lágrimas. Carmen Sevilla fue actriz, cantante, presentadora, madre, esposa, pero también víctima del olvido, del amor y de la enfermedad. Hoy, en Exponiendo Famosos, recorremos toda su historia, desde su infancia sevillana hasta su despedida como leyenda, porque su vida fue un guión de película, y tú, estás a punto de revivirlo. Carmen García Galisteo nació el 16 de octubre de 1930 en Sevilla, hija de Antonio García Padilla, letrista de coplas, y Florentina Galisteo, una madre dedicada a su familia. Desde niña, Carmen respiraba arte. A los 12 años ya bailaba en academias y teatros. Y con solo 14, debutó en los escenarios de la mano de Estrellita Castro. Su belleza, su gracia, su voz de niña mujer, llamaban la atención allá por donde pasaba. Y en plena posguerra, cuando España buscaba ídolos, ella empezó a brillar con luz propia. En 1947, con apenas 17 años, debutó en el cine con Serenata Española, y fue el comienzo de una carrera imparable. En los años 50 y 60, Carmen Sevilla era la reina de la gran pantalla. Rodó más de 70 películas, muchas de ellas éxitos de taquilla. Títulos como Imperio, La Bella de Cádiz, La Fierecilla domada, Violetas Imperiales, Camino del Rocío, la convirtieron en la actriz más querida de España. Trabajó con actores como Jorge Mistral, Tony Leblanc, Manolo Escobar, y directores que veían en ella la mezcla perfecta de belleza y talento. Pero Carmen no solo triunfó en España, su carisma traspasó fronteras. En los años 60, Hollywood puso sus ojos en ella. Participó en superproducciones como Marco Antonio y Cleopatra, 1963, junto a Charlton Heston, King of Kings, donde encarnó a María Magdalena. Su imagen llegó a Estados Unidos, América Latina, Francia, Italia. Era la mujer española por excelencia, una mezcla de pasión, elegancia y misterio. Y aún así, nunca dejó de ser humilde. Yo no me creí estrella. Yo solo era una muchacha sevillana con suerte, decía ella. En medio de su fama, Carmen vivía una historia de amor digna de novela. Su corazón estaba ocupado por el hombre que la acompañaría durante décadas, el compositor Augusto Algueró. Se conocieron rodando y se enamoraron sin remedio. Él, genio musical. Ella, ídolo popular. En 1961 se casaron en secreto, en una ceremonia íntima y discreta, lejos de los flashes. El matrimonio duró más de 20 años, y juntos tuvieron a su único hijo, Augusto Algueró Jr. Pero no todo fue felicidad. Cuando nació su hijo en 1964, Carmen dejó parte de su carrera para ser madre. Ya no quería rodar tanto, no quería alejarse de casa. Pero Augusto era un hombre ocupado, brillante, y también, según se rumorea, infiel. La pareja empezó a distanciarse. Ella sufría en silencio, y aunque públicamente mantenían la imagen de familia unida, la herida era real. En 1974 se separaron definitivamente, y Carmen se refugió en su hijo y en sus proyectos. Nunca habló mal de su exmarido, solo dijo, lo quise con toda mi alma. Pero no todo el amor es para siempre. De los escenarios andaluces al cine de Hollywood, de los rodajes de oro al silencio emocional, de ser la mujer más deseada, a vivir su dolor en privado. Pero la historia de Carmen Sevilla no termina aquí. En la parte 2 hablaremos de su nuevo amor con Vicente Patuel, su etapa en televisión, su retiro del foco, su trágica enfermedad y su legado inmortal. Suscríbete a Exponiendo Famosos porque la historia de Carmen no es solo cine, es vida. Tras su separación de Augusto Algueró, Carmen vivió años de soledad voluntaria. No quería enamorarse, no confiaba, hasta que apareció él, Vicente Patuel, un empresario sevillano que la miró sin flashes, sin fama, solo como mujer. Fue un amor sereno, sin prensa, sin poses. En 1985 se casaron en una ceremonia íntima, y se trasladaron a una finca en Herrera del Duque, Badajoz. Allí vivieron como cualquier pareja sencilla, rodeados de campo, animales y lejos del bullicio mediático. Carmen decía, aquí soy solo Carmen, la del desayuno, la del pueblo, no la Sevilla del cine. Con Vicente fue feliz, de verdad. Pero el destino volvería a golpearla años más tarde. En el año 2000, Vicente Patuel falleció víctima de un infarto. Carmen quedó devastada.
Fue, según sus propias palabras, el golpe más duro de su vida. Después de haber amado tanto, de haber encontrado la paz, se quedó sola. Se refugió en sus animales, su finca, sus recuerdos. Y solo volvió al foco, cuando la televisión llamó a su puerta. En el año 1991, Carmen volvió a la pequeña pantalla con un papel que la reconectó con el público, presentadora de programas como Telecupón en Telecinco, Cine de Barrio en Televisión Española y otros espacios de entretenimiento. Y lo hizo como solo ella sabía hacerlo, con ternura, naturalidad, despistes entrañables y mucho arte. Su estilo era único, leía el teleprompter como si hablara con su vecina. Se equivocaba y se reía, cantaba, improvisaba, se emocionaba en directo. El público la adoraba porque era auténtica. Fue pionera sin pretenderlo. Un rostro maternal para jóvenes y mayores. Pero a partir de 2009, algo empezó a cambiar. Carmen comenzó a olvidarse de nombres, de frases, de tiempos. En directo, tenía lapsus que ya no eran graciosos. Y poco a poco, la televisión fue apartándola. En 2010, con 80 años, se despidió de los medios. Sin entrevistas, sin homenajes, sin titulares. Solo se supo, por su hijo y entorno cercano, que Carmen había sido diagnosticada con Alzheimer, una enfermedad cruel, que fue borrando lentamente todos los recuerdos de su vida. Durante años, nada se supo de ella. Vivía en una residencia de Aravaca, protegida, cuidada, pero completamente aislada del mundo. Cada cierto tiempo, su hijo Augusto compartía una palabra, un gesto, y los fans llenaban las redes de cariño. Carmen es parte de nuestra infancia, es la abuela que todos amamos, la tele sin ella, no es lo mismo. El 27 de junio de 2023, Carmen Sevilla falleció a los 92 años. España entera lloró su pérdida. Las televisiones recordaron su arte. Los periódicos rescataron su historia. Y el pueblo, su pueblo, le rindió homenaje como se merece una reina. Carmen no era una diva. Carmen era nuestra. De todos. De siempre. Su entierro fue discreto, como fue su vida en los últimos años. Pero su leyenda, nunca se apagó. Carmen Sevilla fue más que una artista. Fue una mujer que amó, que cayó, que resurgió, y que nunca perdió la sonrisa. De la pantalla al campo, del flamenco a la televisión, del amor al olvido, y del silencio, al recuerdo eterno. Tú también creciste con Carmen, la recuerdas como actriz, como presentadora, o como la abuela de España, déjalo en los comentarios. Y suscríbete a Exponiendo Famosos, porque las grandes historias merecen ser contadas.